Buenas tardes. Vamos a empezar la primera sesión de la tarde y en esta sesión vamos a hablar de un punto que es muy importante para mí, que es mi vida, que es espectro. Y en esta sesión vamos a tratar de aspectos distintos de cómo tratamos espectro en la industria móvil, los desafíos que tenemos ahora, las dificultades, las soluciones que necesitamos buscar. Entonces vamos a tener dos partes diferentes en la sesión de espectro en esta tarde. Vamos a empezar con una sesión acerca de D2G, Direct to Device, que es el punto que todos quieren hablar, que es la evolución de la industria es impresionante, y vamos a tratar eso del punto de vista de las operadoras móviles y tratando con las operadoras satelitales cómo podemos integrar y ofrecer un servicio que es mucho mejor para la sociedad, para los usuarios, para nosotros. Bueno, hoy nosotros sabemos que la cobertura móvil, hoy, por el reporte de GSMA, la cobertura móvil hoy los usuarios de Internet móvil, lo que quería decir, hoy utilizan, son 58% de la población mundial utiliza Internet móvil. Eso es excelente, ¿no? Perfecto. Bueno, la parte mala es que 4% vive fuera del área de cobertura, no tienen Internet móvil donde viven. Entonces tenemos un gap de cobertura ahí. Y el resto, 38% desafortunadamente viven donde hay Internet móvil, pero no la utilizan. Y eso es el gap de usuario que tenemos que tratar. Entonces, para nosotros en GSMA, tenemos que ver los dos. Tenemos que ver cómo vamos a tratar el gap de cobertura y cómo vamos a tratar el gap de uso. Tenemos que trabajar juntos con los gobiernos, tenemos que trabajar juntos con las operadoras móviles, con las operadoras satelitales, con los gobiernos, para buscar las soluciones de los dos problemas, de las dos situaciones, lo que causa las dos situaciones. Bueno, si miramos que 4% de la población mundial vive fuera de área de cobertura, estamos hablando de dónde viven. Pero todas las personas van donde no hay, donde no viven. Vamos a la montaña, vamos al mar, vamos a áreas isoladas, áreas que no vivimos, pero todos van por trabajo, por diversión, es parte de nuestra vida. Hoy estimamos en GSMA que las redes móviles cubren 38% del área del globo que no es agua, de área que hay sol. Entonces tenemos 38%. Si cubrimos 38% de esa área, hay 62% que no cubrimos. Y imaginamos que llegamos en un momento con las bandas bajas, con el dividendo digital, la industria móvil ha expandido su área de cobertura de una manera impresionante, pero hay límites. Hay límites que llegamos en un momento que no es más posible para las tecnologías móviles cubrirem essas áreas que simplesmente não há gente, não há como fazer as redes de uma maneira que seja financeiramente, que seja economicamente viável. Pero é nesse momento que temos a indústria satelital, porque os satélites estão aí, podem cobrir todo. Então, a complementaridade da indústria móvel com a indústria satelital chegou em um momento que podemos explorar essa parceria, explorar essa situação onde a indústria móvel está mais capacitada para cobrir as cidades, para cobrir as zonas suburbanas, por exemplo, as zonas rurais que são habitadas, mas a indústria satelital tem a possibilidade de expandir a área de cobertura que vai de 38% hoje a 100%. Entonces, lo que vemos, la evolución que hoy tenemos de Direct to Device, que hace 26 años esperamos para conectar un móvil a un satélite, ahora es posible. Y es una evolución como ingeniera, es impresionante, la tecnología es impresionante. Y yo creo que con los beneficios que pueden traer a la sociedad, también impresionante, fantástico. Entonces, por eso, quisiera llamar a mi amigo Rodrigo Gebrim, que es de AST, para hablar acerca de
acerca de D2D. Gebrim. Muchas gracias. Gracias por venir a México, siempre un placer estar en México, pero muchas gracias por aceptar la invitación de hablar de ese punto que es tan importante. AST tiene una tecnología muy avanzada, muy impresionante de conectar los equipos móviles directamente a sus satélites. Entonces quisiera saber de su punto de vista, hoy cuando hablamos del desarrollo de D2D, vemos que hay un consenso internacional de cómo podemos ofrecer ese servicio, pero al mismo tiempo tenemos que proteger los servicios existentes, los servicios que ahí están, y en ese caso, cuando utilizamos las bandas móviles para el servicio D2D, tenemos que proteger el servicio que nosotros utilizamos todos los días, que 5.000 millones de personas utilizan todos los días. Entonces, ¿cómo AST ve el desafío, la dificultad de mantener los dos servicios, proteger el servicio existente y ofrecer esa solución? Muchas gracias, Luciana. Primeramente, gracias por la invitación de participar en este taller aquí contigo, gracias a GSMA, y para volver a esta ciudad muy, muy linda, muy hermosa que es la Ciudad de México. Y bueno, desde AST nosotros pensamos siempre, cuando pensamos en el D2D, es de una manera complementaria al servicio móvil. Entonces, al final, nosotros pensamos que a depender del espectro que vamos a tener, siempre vamos a necesitar de esta asociación con los operadores móviles, porque ellos son quienes llegan a los usuarios finales. Entonces, en términos de posibilidad, nosotros estamos justamente buscando llegar donde hablaste, a los 4% que no tienen conectividad, y también a la población que tiene conectividad, pero sale de la zona de cobertura para otros sitios. Entonces, en este punto, las discusiones de la conferencia que va a llevar a cabo el próximo año son muy importantes, porque a depender del escenario técnico que se adopte allí en la conferencia, el servicio podrá ser un poquito mejor implementado o implementado con algunas limitaciones. Por ejemplo, a depender de los límites que vamos a tener para proteger el servicio móvil en las fronteras, nosotros vamos a tener zonas de exclusión más grandes o más pequeñas. Entonces, es toda una cuestión de llegar al punto óptimo, de que debemos sí proteger el servicio móvil, las IMT en la banda, al mismo tiempo que permitamos el desarrollo de la solución D2D. Entonces, estamos trabajando, estamos juntos con nuestros parceros, nuestros MNOs que tenemos algún tipo de relacionamiento, intentando llegar a este punto donde protegemos el servicio, pero también implementamos el D2D de una manera más amplia. Como dice, el año que viene la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones va a tomar decisiones importantísimas para garantizar que el servicio D2D pueda operar de una manera adecuada, de una manera que no interfiera con los servicios existentes. Pero vemos muchos países alrededor del mundo, pero especialmente en América Latina, ya empezamos con Chile, vemos Costa Rica haciendo consultas, de poner una regulación ahora, antes de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, permitiendo que el servicio pase. ¿Cuál la parte regulatoria cree AST es importante que esos países consideren en sus regulamentaciones para que garantice la protección a los servicios? Y este es un buen punto, porque de hecho, principalmente aquí en LATAM, tenemos algunos ejemplos como los Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, ahora muy reciente que el decreto fue publicado al final del último mes, creando toda la estructura D2D. Pero hay una similaridad en todos esos puntos, que es, siempre tiene que proteger, garantizar la protección del servicio que está allí, que es el servicio móvil. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, nosotros vemos con muy buenos ojos estas iniciativas antes de la conferencia, porque el servicio ya está ahí. Nosotros desde IST, por ejemplo, ya tenemos satélites en el espacio ya proveyendo capacidad, ya pudiendo empezar algunas pruebas, algunos servicios
iniciales en el D2D. Entonces, estas iniciativas son importantes en este sentido. Y ahí la parte regulatoria también es importante porque aunque sea un poquito más temprano o después adelante de la conferencia, tenemos que garantizar una buena operación, una buena condición para que los operadores estén allí implementando el servicio y que también estén cumpliendo con las reglas, porque de otra manera todos van a ser afectados. Nosotros no estamos hablando solamente de cuando el servicio está desarrollado, el servicio satelital también puede ser impactado por un mal uso de otro operador. Entonces nosotros desde el punto de vista de IST necesitamos y queremos que todo sea bien hecho y bien definido para que sigamos adelante. Entonces estas iniciativas tanto de previas para definición de los parámetros cuanto después de la implementación para control son muy importantes para garantizar la buena prestación del servicio. Y desde el punto de vista de las operadoras móviles, nosotros tenemos dos tipos de operadora móvil en ese momento. Entonces tenemos, si hay un operador en un país A, por ejemplo, que tiene un acuerdo con AST para proveer el servicio D2D en una determinada banda de frecuencia que tienen una licencia. En país B, el vecino, hay una otra operadora operando ahí en la misma frecuencia. ¿Cómo garantiza que esa operadora en el país B no es interferida? Y es por eso que estamos en las discusiones de la OIT. Y mira, desde el punto de vista satelital, la coordinación entre operadores siempre fue algo que se llevó a cabo. Entonces es una práctica de los operadores satelitales tener la coordinación como buena práctica para toda la operación. Entonces sabemos que sí es una posibilidad, como dije, las demandas IMT, aunque sean extensas en términos de cantidad de bloques y todo, puede sí haber una situación de países vecinos utilizando la misma frecuencia con dos operadores distintos. Entonces ahí en este punto, los dos países que están implementando sí tienen que coordinar y también los operadores. Entonces es una coordinación, un trabajo conjunto de todos para garantizar que no haga interferencia, porque la interferencia es un escenario que no es bueno para nadie. Entonces, en este sentido, sí, la coordinación es la parte que necesitamos y que debemos siempre tener como enforcement para garantizar la buena operación de los servicios. Estoy cierta que las operadoras de país B se quedan muy contentas con su respuesta. Pero cuéntanos un poco acerca de los planes de AST para utilizar distintas bandas de frecuencia. Entonces tenemos la situación donde la operadora satelital de D2D va a utilizar la banda terrestre de la operadora terrestre, pero también las bandas del servicio móvil por satélite, MSS. ¿Cómo ve las distintas bandas y el rol que tienen en la provisión de D2D? Sí, y bueno, AST, Luciana, empezó a planear este servicio muy antes de las discusiones de la conferencia. Entonces, la empresa empezó a desarrollar la solución, a intentar estudiar qué estaba pasando en 2018. Entonces, muy antes de la conferencia, muy antes de nosotros pensarmos que este asunto quedaría como un nuevo punto del orden del día. Entonces, la empresa está pensando, está planeando, y toda la infraestructura que fue desarrollada, que es hecha directamente por AST en sus fábricas en Texas, son pensadas para garantizar este sentido de protección y de una buena implementación del servicio. Entonces intentamos siempre llegar lo más próximo posible de una buena calidad de servicio que entrega el servicio móvil terrestre, aunque que nosotros sabemos que por medio de la comunicación satelital hay algunas dificultades, algunas cuestiones, pero siempre intentamos llegar a este punto óptimo de garantizar la mejor calidad posible para el usuario. Y ahí para esto necesitamos una estrategia de utilizar el espectro que esté disponible, porque sabemos también que para la implementación de las IMT terrestres, por veces no hay espectro disponible en una gran cantidad. Entonces, en este punto, nuestro plan de AST es utilizar el espectro móvil terrestre cuando disponible, pero complementar el espectro también con la parte MSS. Entonces, nosotros sabemos que hoy el espectro MSS aún no está en los teléfonos actualmente, pero
Creemos que en poco espacio de tiempo vamos a tener todas las bandas, tanto las bandas IMT cuanto las bandas MSS en los teléfonos que utilizamos. Pero además de esto, es importante decir también que aunque estemos pensando en complementar el espectro móvil terrestre con la parte del MSS, siempre en acuerdo, en asociación con los operadores móviles. No tenemos planes para ir solos porque no pensamos que este sea el modelo. El modelo ideal para nosotros es complementar la cobertura móvil terrestre y llegar a quien precisa, porque la cobertura en los grandes centros ya está hecha, ya está lista. Entonces necesitamos esto para garantizar que el futuro todos puedan por lo menos tener la posibilidad de tener conexión a donde estén. Ha mencionado el punto de las bandas móviles por satélite no estar en los equipos hoy. El año pasado estuve en un panel con GESOA, la Asociación Satelital, y ellos dijeron que las bandas satelitales están en 3% de los equipos hoy. ¿Qué ve ser importante, ser necesario para que las bandas MSS estén en los equipos, en los devices? Es una cuestión ahora de demanda, porque antes pensamos que tanto la banda L cuanto la banda S, que son las bandas principales del MSS, eran utilizadas por terminales propietarios, entonces para soluciones propietarias. Y ahí no había ese enforcement para que se desarrollase algo diferente. Hoy, con la posibilidad del D2D, con la posibilidad de tener esta manera complementar del espectro directamente en los smartphones, hay la demanda, hay la intención de uso, y ahí es una cuestión ahora de padronización por medio del 3GPP para tener esto en los teléfonos. Y pensamos y vemos esto con muy buenos ojos porque al final es el mejor uso de la capacidad conjunta de las bandas móviles terrestres con las bandas MSS también. Claro. Y por la visión de EST, ¿cuál es su modelo? ¿Quién es su cliente? ¿Qué servicio ofrece? Bueno, nuestro cliente directamente son los operadores móviles. Aunque llegamos al usuario final, pero nuestro cliente son los operadores móviles. No tenemos relacionamiento directamente con el usuario final. Entonces el servicio funcionaría como: estoy aquí en la Ciudad de México, tengo mi operador móvil aquí y AST tiene una asociación, tiene un modelo de negocios con este operador. Entonces siempre que yo estoy yendo para otro lugar, estoy saliendo de la cobertura móvil terrestre, entonces mi teléfono automáticamente se convierte para la comunicación satelital y para el usuario es una cuestión transparente. Claro. Entonces, nuestro cliente son los operadores móviles, nosotros trabajamos en asociación con ellos y sí llegamos al usuario final, pero siempre por medio del operador móvil que está en el local. Bueno, yo vivo en Londres. Y toda vez que estoy en el metro en Londres me aparece, quiere conectar al satélite. Y ya me preguntaron muchas veces, pero Luciana, ¿puede conectar al satélite en el metro? No puede. Es importante decir eso porque esa pregunta siempre me pasa y me gusta que aparece el satélite en el metro. Pero esa no es la situación que necesitamos cubrir, la situación que necesitamos cubrir. Yo soy de Brasil, vivo en Londres, pero soy de Brasil, somos de Brasil. Y imagino estar viajando por Brasil y tengo un accidente o hay un problema con el coche, algo se pasa y tengo la posibilidad de enviar un mensaje de texto, de tener el auxilio que sea de la policía o de que sea. Entonces, es un servicio muy importante, un servicio muy interesante que va a traer muchos beneficios para la sociedad. Entonces, pedimos, en nombre de las operadoras móviles, lo que pedimos a las administraciones es que miren sus regulaciones, que permitan que el servicio sea ofrecido en sus países, pero claro, siempre con la protección de los servicios existentes, porque como Gebrin ha dicho, no hay nadie sale bien si tenemos interferencia a cualquier servicio. Bueno, muchísimas gracias, un placer, muchas gracias por participar del panel. Gracias a ti y gracias a todos por estar aquí también. Gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la sesión de espectro y ahora vamos a cambiar
y hablar del espectro móvil, porque es importante para poder proveer el servicio 5G que está creciendo tanto en la región. Entonces, para eso quisiera invitar Luis Ogbe de GSMA, que va a pasar la próxima parte del panel. Luis. Gracias, Luciana. Gracias, Jebrin. Tuvimos una discusión muy interesante de un tema que es presente, pero también está conectado directamente al futuro, de cómo nos vamos a conectar. Pero yo voy a traer un poco de los temas que son muy presentes del espectro. Estamos aquí hablando de cómo el espectro debería ser disponibilizado y de qué forma, y cuáles son las necesidades de espectro que están en los próximos años. Sí, me encantan los nombres de las sesiones aquí. Entonces, la idea es pensar cuál es la jugada de la conectividad conectada con el espectro y qué necesitamos hacer en la próxima década. Probablemente estuviera en la sesión de Vivek por la mañana y él dijo exactamente la misma cosa. 50% de las conexiones en LATAM van a estar en 5G hasta el final de esta década. Y eso está directamente conectado a los cambios que sabemos muy bien ocurrieron en los últimos años, de precio de espectro, de disponibilidad y especialmente la banda de 3.5. Si pensamos en lo que pasó aquí en LATAM en los últimos años, todos los años hablamos un poquito de cómo estamos en 5G. Hablamos antes, ya tuvimos esta conversación de 4G, pasar a 5G, vamos a hablar un poco también en el panel. Pero aquí la verdad es que ahora que tenemos la presencia de 3.5 GHz en casi todos los países de América Latina, con la disponibilidad de 3.5, hemos cambiado la forma y la conectividad de las personas en LATAM. Y eso está directamente conectado. Me gustaría también decir que ese estudio es hecho por OpenSignal especialmente para esta presentación que estoy haciendo aquí hoy, y también van a poner online en sus LinkedIn y social media. La verdad es que cuanto más espectro tenemos, mejor es la calidad. Y es claro que no es solamente la disponibilidad de espectro, eso también está conectado a los precios. Ya hablamos de este número aquí el año pasado y 63% más caro está el espectro en los últimos 10 años. La verdad es que el valor nominal está más barato, pero los ingresos han cambiado de una forma que si consideramos la cantidad de espectro y el pago por megahertz y también los ingresos, estamos hablando de un costo más alto de 63%. ¿Y qué pasa con eso? Cuando tenemos costo más alto de espectro, tenemos un riesgo de tener menos cobertura y menos calidad. Y si tenemos precios más bajos de espectro, tenemos más calidad, más cobertura y en algunos lugares precios más bajos y adopción también más alta. Y también tenemos un cambio que es cómo vamos a entender el valor social del espectro. Y la GSMA está trabajando en LATAM y también de forma global para entender cuál es el valor de espectro si cambiamos parte de este pago en obligaciones. Aquí pueden ver que la idea es que cómo vamos a hacer el cálculo, cuál es la matemática para entender cuál es el incremento social. Es difícil, pero es interesante porque en muchos casos de América Latina vimos países donde cambiamos el precio de espectro por obligaciones, que tiene sentido, son posibles de hacer, como Brasil, por ejemplo, es un ejemplo que estamos escuchando en varias partes, y claro, ya escucharon 3 brasileños aquí, que yo también soy uno, y este incremento social es la parte difícil del cálculo. Y antes de adentrar en un panel muy interesante que vamos a tener ahora, es pensar cuáles son las cosas que son necesarias para tomar las mejores decisiones para que haya desarrollo y decisiones de espectro, claro, para que tengamos el desarrollo, más personas conectadas con servicios mejores. Estamos hablando de espectro, estamos hablando siempre de espectro para capacidad y también para cobertura. Costo asequible es un tema que siempre hablamos aquí, que vamos a continuar hablando hasta que encontremos el precio óptimo de espectro en cada uno de los países, que va a ser siempre diferente. Otras políticas de proinversión, eso significa
cambios de precio por obligaciones, pero también soporte directo a inversión, como está ocurriendo en algunos países de Asia. Y por fin, planear hojas de ruta en que podemos saber cuándo el espectro va a estar disponible, en el momento que tiene sentido para cada mercado y para los operadores que están en este mercado y para las nuevas tecnologías, la cantidad necesaria, el uso de datos que no necesite traer hoy, porque ya saben que estamos hablando mucho del uso de datos, creciendo en América Latina, la presencia de 5G, etcétera, en otras partes de nuestra conversación aquí en CLTD y también en el main stage de M360. Ahora paro por aquí porque me gustaría discutir con panelistas que tienen conocimiento muy interesante de diferentes visiones para que tengamos esta discusión y podamos el próximo año tal vez tener otras ideas aquí, otros puntos de espectro que son objetivos para que las personas tengan servicios mejores y para más personas. Eso es lo más importante. Entonces me gustaría invitar primero Marisol Nava, directora general de licitaciones de espectro de CRT, para que escuchemos un poco sobre México. Muchas gracias. Santiago Pardo, vicepresidente de Asuntos Corporativos y de Gobierno de Comcel América Móvil. José Gutiérrez, Senior Director Legal y Regulatory de Liberty Latin America. Y claro, César Funes, vicepresidente de Estrategia y Marketing de LATAM de Huawei. Bueno, bienvenidos. Tenemos bastantes minutos para discutir temas interesantes. La idea, si vieron en la internet con el plan de la conversación, es más o menos dividir en 2 tiempos. Dividimos la sesión toda en 2 tiempos, como un juego, pero aquí también. La primera parte sería discutir un poco sobre la situación y cuáles fueron los beneficios, porque ahora tenemos más que escuchar más sobre cuáles fueron los beneficios de la presencia de 5G. Estamos hablando de muchos países que apenas disponibilizaron 3.5 en la TAM y otros países que están llegando a la maturidad de la tecnología. Entonces la idea es entender cuál fue el papel, cuál fue la razón, y claro, esperamos que parte de eso sea Spectrum, para el suceso de 5G en la región. En la segunda parte, entender un poco más sobre inversión. Cuáles son los costos, cuáles son las posibilidades y qué necesitamos hacer con las lecciones que tuvimos, con todo que ya ha pasado y que puede ser, que podemos utilizar y que podemos hacer en otros países también que están empezando a utilizar la tecnología y pensando en otras tecnologías siguientes, y eso es importante también. Y después una pregunta a todos que va a ser rápida para entender cuál es el mejor y más grande objetivo que cada uno de ustedes tiene. Bueno, voy a empezar por América Móvil, de una visión de los operadores. ¿Cuál es la grande diferencia? Yo voy a dejar un poco más amplio para que tomes como el camino que prefieras en este tema. La diferencia de 4G para 5G en América Latina, en los países, y América Móvil está presente en casi todos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y un saludo a mis compañeros de panel. Cuando te preguntas qué diferencia entre 4G y 5G, la respuesta rápida es todo. Todo es distinto. 4G era una tecnología en donde te enfocabas en cobertura, en cubrir grandes zonas de territorio, y básicamente tu driver era un mapa. En 5G el ejercicio es mucho más complejo. No se trata de cubrir todo el territorio, necesitas mucho más análisis de data para ver realmente dónde hacen sentido las inversiones, dónde los usuarios van a valorar la inversión del despliegue o dónde puedes apalancar modelos de negocio que hagan sentido para la inversión que estás haciendo en una nueva tecnología. Yo creo que ya los detalles técnicos, César desde Huawei nos puede dar una mejor visión. Yo no quiero meterme en aguas que no domino profundamente, pero lo que sí podría compartir con mis compañeros de panel y con la audiencia son algunas lecciones aprendidas de la subasta de 5G que yo creo que son replicables en muchos otros países y que permitirían tomar mejores decisiones o evitar decisiones que no son acertadas. Arrancaría por decir
que uno de los principales elementos es disponibilizar todo el espectro. Nuevamente eso se dice fácil, pero tú encuentras ejemplos en muchos países de la región en donde la decisión es reservar una porción del espectro con la finalidad de que la utilice algún ente público o algún operador público. Y a la postre lo que termina pasando es que ese espectro se queda inutilizado, no se adjudica y no hay peor uso de un activo como el espectro que no usarlo. En el caso colombiano, cuando se estructuró la subasta de 5G, el gobierno, quizá con buena intención, reservó un bloque de 80 MHz para un supuesto operador público, generó una escasez artificial de espectro. A la postre la subasta permitió solamente asignar bloques de 80 MHz en la banda de 3500 y se quedaron 80 MHz entre un cajón guardados, 80 MHz que no vienen acompañados ni de ningún pago por parte de ningún operador, ni de ningún compromiso de despliegue de infraestructura. Entonces, yo creo que como una lección aprendida, si vas a avanzar en una subasta de espectro, pon todo el espectro disponible sobre la mesa y procura que se adjudique la mayor cantidad de espectro. El tema de los precios, que creo que lo hemos hablado en muchísimos paneles, creo que no hay ninguna duda en que hay una divergencia entre el comportamiento del mercado de los servicios móviles, donde vemos que el ARPU baja, el ingreso promedio por mega baja notablemente, pero los precios de espectro continúan creciendo como un porcentaje de los ingresos que generan los operadores, y esa divergencia es insostenible. Más allá del diagnóstico, que creo que es claro para todo el mundo, no nos debemos quedar en ese punto, porque entonces en las próximas reuniones que tengamos aquí o en otro lugar vamos a seguir haciendo catarsis sobre el tema del precio de espectro. Creo que tenemos que ir un poco más allá y creo que nuestra misión o nuestra labor como agencias, como compañías del sector privado, incluso como reguladores, es trabajar con las entidades que presupuestan los recaudos derivados de las asignaciones de espectro y desde el inicio, desde el vamos, lograr que se moderen las expectativas sobre el precio de espectro, porque va a ser muy difícil que tú logres cambiar toda la dinámica que hay alrededor del espectro si desde el inicio no se interioriza que ese no puede ser un elemento con una finalidad meramente recaudatoria. Tienes que trabajar incluso desde que se construye el presupuesto de la entidad que recibe los dineros derivados del espectro, o si no vamos a seguir teniendo esta conversación permanentemente. Y diría un último tema para darle la palabra a mis compañeros. Hay que ser riguroso en los detalles. Creo que la comisionada de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de México anunció en la mañana de hoy un cambio en el paradigma de las asignaciones en México para incluir como forma de pago del espectro la ejecución de obligaciones de cobertura. Nosotros las llamamos obligaciones de hacer, tienen distintos nombres en los distintos países, y ahí el detalle es crítico, porque se supone que esa es una herramienta para promover la participación en los procesos de subasta de espectro y devolverle al sector parte de los ingresos que se recaudan. Pero si no haces una tarea juiciosa de valorar lo que realmente cuestan esas obligaciones, lo que vas a terminar haciendo es encareciendo el espectro. Ha pasado en varios países, la GSMA tiene un estudio sobre el particular, donde muestra que una buena intención con una mala ejecución termina siendo peor, y los operadores terminan diciendo, por favor déjeme pagar, porque hacer obras termina siendo más caro que pagar el espectro. Hay otros países, Colombia es un caso muy particular, en donde te obligan a diferir los pagos de espectro a 20 años. Nuevamente la intención es buena, porque lo que se busca es que el gobierno de turno no utilice todos los recursos derivados de una asignación de espectro, sino que se garantice un poco la sostenibilidad de los fondos que se reciben en la subasta de espectro. Sin embargo, esos pagos a 20 años los terminas indexando a un papel financiero, lo que hace que el precio real del espectro se te duplique o se te triplique. Entonces, en el detalle a veces está la diferencia. Puede que tengas muy buenas intenciones, puede que anuncies que tienes una nueva visión de cómo asignar el espectro que va a incidir en el precio, pero yo sugeriría cuidar los detalles para que en la implementación lo que estás proponiendo se traduzca en una verdad verificable. Y yo creo que con eso No, está perfecto. pararía. No, perfecto. Desde el lado, bueno, ¿qué es la diferencia de 4G y 5G? De lo que hablaste es básicamente cómo
y hacer el plan para la disponibilidad de espectro por el lado del negocio, claro. Cuáles son las posibilidades y las posiciones son exactamente como dijiste las que están en los puntos de la GSMA. Y claro, la diferencia técnica, vamos a preguntar a Huawei en un minuto, pero me gustaría también entender, bueno, ya hablamos un poco del negocio, ¿sí? Y vamos a hablar un poco más después en la parte 2 y te llamo de nuevo para este tema. Pero, José, desde Liberty, del lado regulatorio, ¿qué aprendemos con el cambio de 4G, 5G, los cambios de gestión de espectro y qué es necesario aún hacer? Entonces, saliendo del negocio, que también está en el punto regulatorio, pero de regulación, ¿qué necesitamos hacer y qué ha cambiado? Sí, gracias Luis. No, ciertamente como mencionaba Santiago anteriormente, 5G vino a cambiar todo. O sea, la lógica de la regulatoria era totalmente diferente, pensado en ciclos tecnológicos muchísimo más lentos, orientados meramente a temas de cobertura. Y con 5G tenemos el tema particular de la densificación, que va asociado a una mayor capilaridad de fibra óptica, que va asociado a temas energéticos, que va asociado a acercar la nube, a acercar el cloud computing, y también tenemos otros elementos que orbitan como el tema de Direct to Device que anteriormente se ha mencionado. Desde luego que todo eso hay que ponerlo en coordinación para no generar interferencias. Hay que decirlo claramente, las redes, la parte satelital es un complemento, como ya se ha dicho acá, el 96% de la población mundial hoy se cubre a través de las redes móviles y precisamente por eso hay que protegerlas. Yo celebro en el caso particular de Costa Rica, donde creo que las autoridades han avanzado y han tomado un paso muy acertado. Hace poco hubo una consulta pública que derivó en la publicación de una actualización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, donde ya se incluyó una atribución secundaria para el tema de Direct to Device. Eso es algo que llevó el enfoque correcto porque se están protegiendo las redes móviles terrestres y la forma en cómo se articula esto tiene que ser a través de acuerdos con los operadores de redes de telecomunicaciones. Y eso es muy positivo. Ciertamente toda la regulación siempre tiene que incentivar la inversión y eso es una de las claves ahora. Yo no lo quiero repetir, como lo mencionaba Santiago, pero vamos a decir que hay 3 puntos bien relevantes. Tienen que ser hojas de ruta de largo plazo, que nos permitan tener previsibilidad de los hitos futuros, la disponibilización del espectro, estar pensando en las tecnologías nuevas, que el espectro esté en manos del Estado y que se disponibilice a través de concursos. Eso es sumamente importante. Ojalá que sean sin fines recaudatorios, por supuesto, que sean como obligaciones de hacer. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Para volver en el caso de Costa Rica, el año pasado se tuvo una subasta sin fines recaudatorios y precisamente ahora que nos encontramos en la ejecución, estamos analizando si esas obligaciones de espectro realmente pudieron haber de alguna manera limitado el apetito que teníamos los operadores por comprar más espectro. Y en la ejecución de esas obligaciones de cobertura empezamos a ver ciertos retos. ¿Por qué? Porque tal vez se busca llevar conectividad en lugares donde todavía no hay una población, donde todavía no se está generando desarrollo de nuevos negocios o el desarrollo del capital humano. Y entonces en eso hay que ser muy cuidadoso de que la política pública esté alineada con los objetivos de inversión de los operadores. Y desde luego todo esto tiene que ser en un diálogo público-privado que maximice los beneficios para la población. Esos son 3 elementos que consideramos muy importantes. Hemos de decir también que tenemos, por ejemplo, el buen caso de ahora de Panamá, donde las autoridades panameñas desde hace bastante tiempo han venido analizando los precios del espectro. Ayer se publicaron nuevos precios de espectro para bandas medias, los cuales, si bien es cierto, aún estamos revisando, creemos de que van en la línea correcta. Son precios que han mejorado considerablemente con respecto a los precios que estaban y ciertamente creemos de que van a ayudar mucho a potenciar el desarrollo de las redes en el hermano país panameño. Entonces, todo esto hay que verlo como siempre en las formas de cómo logramos gestionar, cómo logramos potenciar de las inversiones de las redes en telecomunicaciones. Como dicen que no hay nada más temeroso que $1.
¿verdad? Lógicamente debemos cuidar esas inversiones, ya lo mencionaban ustedes muy bien, muchas veces uno ve que los precios nominales del espectro van bajando, pero cuando lo compara con los ingresos, ya los ingresos no crecen como antes, pero la estructura de costos sí. Y cuando entonces empezamos a ver el comportamiento de esas dos curvas, empezamos a ver que cada vez la utilidad cada vez se hace más chiquita, ¿verdad? Entonces, sí es importante un regulador, que las autoridades estén matriculadas, que tengan esa empatía de estar revisando proactivamente los marcos regulatorios, las hojas de ruta de largo plazo de espectro, entendiendo el rol de los operadores móviles, cómo complementarlo con redes no terrestres, es clave. Perfecto, muchísimas gracias. La realidad es que, si concluimos del comentario que hiciste, es difícil desconectar los objetivos de regulación con los objetivos de negocio, los objetivos de inversión, más inversión, que directamente está conectado a los beneficios de que ustedes dos hablaron perfectamente. Y bueno, César, como yo dije, iba a preguntar a Huawei, ¿qué ha cambiado en la TAM? ¿Cuál fue la diferencia bueno, saliendo del punto del ecosistema, cuál fue la diferencia de servicio, de 5G, de costo, etcétera, y todo los puntos que ve Huawei en este punto? Gracias, Luis, y un saludo a todos los panelistas y a toda la audiencia. Siempre un gusto participar en estos paneles. Un tema ya bastante platicado, como lo dijo Santiago, hemos hablado muchísimo el tema de la disponibilidad y el precio de espectro, pero no creo que tengamos que dejar de hacerlo hasta que lleguemos al objetivo, porque precisamente la falta de espectro o que no tengan los operadores suficiente espectro que se alinee al plan de negocio, lo único que va a hacer es que no haya buenos servicios, ni mejores servicios, ni se aproveche, lo que ya me toca a mí empezar a hablar, la tecnología. La tecnología 5G la empezamos a discutir, al menos de acuerdo a mi conocimiento, en la primera década de este siglo. Y hoy todavía en Latinoamérica estamos viendo que tiene una penetración bastante modesta. Y una de las razones, sin duda, que impacta directamente a los objetivos de negocio, es la falta de espectro. Y la falta de espectro se ve porque no ha habido suficiente, porque no está al precio correcto. Y entonces, lo que puede hacer la tecnología, que entre otras, justo nos ayuda a acumular todo el espectro disponible, ponerlo para los nuevos servicios y por lo tanto ofrecer algunos que desde la perspectiva del usuario final ya nos acostumbramos. ¿Quién no envía fotos y videos de alta definición todo el tiempo? ¿Quién no se intenta conectar en multimedia todo el tiempo? Y no nos damos cuenta que eso es gracias a una tecnología disponible que los operadores están poniendo para uso de todos los usuarios. A nivel de las grandes corporaciones es un elemento catalizador de la transformación digital. Ya vemos en Latinoamérica buenos ejemplos de puertos inteligentes, fábricas inteligentes, que no podrían ser posibles, estos procesos acelerados de digitalización, si no hubiera una tecnología como el 5G, que realmente es como un habilitador de la transformación digital. Y la tecnología no podría aprovecharse al máximo si no hay suficiente espectro. A nivel de hogares o a nivel de pymes, también el servicio que nos ha ayudado mucho a aportar en la cobertura de banda ancha, porque justo tuvimos un cambio muy importante de 3 a 4G, que 3G ya nos daba internet, pero la verdadera diferencia fue cuando vino 4G, nos dio banda ancha a una disponibilidad muy amplia, como lo comentó Santiago, y ahora el 5G nos habilita un acumulado de variables que nos permiten hacer procesos o servicios mucho más sofisticados. Claramente la base del proceso de transformación digital de las economías, y eso es para nosotros muy importante, que una tecnología tenga tal impacto o tenga una expectativa tan alta. Como lo hemos visto en algunas otras partes del mundo, la penetración ya supera el 50 o el 70%, y es a donde queremos ir lo antes posible. Muy probablemente en aquellos lugares no tuvieron un reto de asequibilidad de terminales como lo tuvimos aquí hace unos lustros. Tampoco han tenido tanto problema en apagar las tecnologías viejas porque quizás nos habían todavía pagado.
no tuvieron que pensar en tecnologías legacy y pudieron ir mucho más rápido a la conversión de 4 a 5G. Pero lo más importante, y para estar en línea con el tema del primer tiempo, es que no ha habido tanto problema para que haya una amplia disponibilidad de espectro y, como lo decimos siempre, en una variedad suficiente que nos den espectro para cobertura, espectro para capacidad y espectro que nos permita tener esas bandas, como el 3.5 y las que vemos hacia adelante, y dejaré mis comentarios aquí para la segunda parte del partido. Perfecto. Y voy a preguntar exactamente eso en la segunda parte del panel. No venía preparado. Perfecto, perfecto. No, muchas gracias. Bueno, es un honor tener CRT por la primera vez en nuestro panel aquí de Espectro. Marisol, muchas gracias. Bueno, dejé para preguntarte en esta parte, como la última persona, como la nueva autoridad en México, cuáles son las lecciones, pero también qué es necesario hacer desde ahora hacia el futuro para el suceso del 5G y también sobre espectro en este punto. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Ya me dejaron una parte complicada y creo que vamos para peor, porque la segunda parte va a hablar más del tema de las necesidades, de los retos tan importantes que tenemos las autoridades. Nosotros somos un regulador nuevo, precisamente que se integró apenas en octubre pasado, después de un cambio importante en el marco legal, pero somos un regulador que está fuerte técnicamente, está sólido y tenemos muy claros nuestros objetivos. En ese sentido, tenemos identificadas las necesidades. En México vemos que actualmente 5G está en una etapa de desarrollo, está aproximadamente el 35% de cobertura poblacional. Eso pues se concentra en ciertos lugares, en particular en las ciudades, en las zonas más pobladas, más densas, y efectivamente en un país tan grande pues tenemos retos bien importantes de llegar a zonas que actualmente no están cubiertas, y pues con mejor calidad en los servicios también. Entonces pues hay muchos retos ahí muy importantes. Tenemos una visión también muy clara en ese tiempo que llevamos como regulador, nos ha dado la oportunidad de plantear cuál es esa visión, que es precisamente la que mencionaba Santiago, hacía referencia de lo que señaló la comisionada presidenta Norma Solano hoy en la mañana. Hablaba de esta nueva visión que centra sus esfuerzos en las personas. Entonces queremos partir de ahí, identificar que lo más importante es llegar a las personas, llegar también a las industrias, porque eso habilita muchas mejoras en competitividad en un país que tiene pues tanto también área de mejora en ese sentido, y que a su vez eso, el crecimiento en la industria, el crecimiento en la competitividad, en la integración regional, pues puede ayudar muchísimo también al crecimiento económico y al desarrollo de oportunidades para todas las personas. Entonces, también ya hemos tenido oportunidad de desarrollar esa visión, ese es el objetivo que guía nuestros esfuerzos. Identificamos ya también acciones, incluso en este tema de hablar de la línea de acción, de la ruta que habremos de seguir. Tenemos identificadas un par de acciones, digamos, como primeros objetivos. Una de ellas es y bueno, tiene que ver con lo que han comentado y con lo que vamos a seguir comentando, el tema del valor del espectro. Ahí la ley hace un cambio importante, un cambio regulatorio importante, en el sentido de que habilita a esta posibilidad de cubrir cierta parte de los pagos que se hacen por los derechos del espectro con obligaciones de cobertura, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Es un pago, o sea, es un pago que no es en efectivo, es un pago que se hace con inversión y que se hace en todos los beneficios que puedan dar a la sociedad esas inversiones. Entonces, ese mecanismo está previsto en la ley por primera vez. Es un cambio muy importante porque depende cómo se habilite. Efectivamente hay que tener bastante cuidado en los detalles, ¿no? Somos conscientes de la sensibilidad que tiene esa parte de la evaluación. También en ese sentido creo que una parte importante es dejar un poco, ¿no?, esquemas ciertamente flexibles dentro de un esquema de obligaciones. Ciertamente se puede plantear una evaluación, un modelo de costos y demás, pero creo que también importante es que los propios operadores pues puedan elegir al final cierta combinación de obligaciones o ciertos alcances que pues les hagan sentido a su modelo de negocios,
y entonces eso puede, pues digamos, mitigar un poco el riesgo de una evaluación, pues como ha ocurrido en otros países, que no necesariamente, o que ha tenido algunas implicaciones posteriores, ¿no? en temas de inversión. Ese es el primer tema, estamos trabajando en ello, tenemos algunas propuestas al interior de la comisión, buscamos que sean mecanismos transparentes, que eventualmente en siguientes fechas, digamos, salgan a consulta pública, donde todo el mundo pueda participar, darnos también sus comentarios desde las mejores experiencias internacionales, para fortalecer pues ese mecanismo, y precisamente dado que ya ha habido otras experiencias exitosas o menos exitosas en otros países. Entonces, ese es el primer instrumento. También tenemos el Plan Nacional de Licitaciones. Ahí es también una estrategia, digamos, hasta cierto punto novedosa, porque no estamos esperando sacar una licitación cada ciertos años, ¿no? Que a ver en qué momento se le ocurre al regulador sacar una licitación, sino que tenemos un plan. Tenemos un plan muy claro. Este año estamos planteando 3 procesos de licitación, uno precisamente enfocado, el primero, en satisfacer necesidades de la industria, necesidades específicas de conectividad de la industria. Tenemos otra licitación que es de microondas, de servicio fijo de microondas, y eso porque hay mucha necesidad también de cubrir esta parte del transporte, sobre todo en un país con orografía y con geografía tan compleja como es México, y que pues pueda aliviar un poco los costos también en el despliegue de esa infraestructura. Y por último, pues la licitación de banda ancha, una licitación que digamos que se pospuso en su momento, se canceló la licitación que tenía el regulador extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero bueno, estamos retomando esos esfuerzos, estamos cambiando algunas cosas, estamos tomando los nuevos habilitadores que nos propone que nos establece la ley, y con base en eso pues creemos que podemos mejorar e incentivar pues una mayor participación en esa licitación. Entonces son estas primeras acciones, pero además de ello, pues está inserto en otro tipo de acciones, ¿no? Porque el precio no solo es el tema del espectro, sino efectivamente la instalación de la propia infraestructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, un tema muy recurrente, que creo que también ya se refirió un poco la comisionada presidenta en la mañana, fue este tema de los costos de despliegue asociados a este tipo de trámites y a una no homologada manera de hacer, de instalar, ¿no? esta infraestructura. Entonces, también en ese sentido, pues estamos arropando todas esas iniciativas, viendo todas las aristas en las que puede impactarse el costo de un despliegue, y pues está próximamente también a ponerse a disposición de los operadores, pues una ventanilla homologada, simplificada y digitalizada de trámites, también muy conscientes de ese esfuerzo que ha sido durante tanto tiempo, pues un despliegue tan heterogéneo en tantos lugares tan distintos del país. Y bueno, por ahí me quedo por ahora. Creo que un poco más abundaremos de los costos y del tema de inversión en la segunda parte, pero es la primera visión que quiero dejar, que tenemos pues muy claro nuestros objetivos, que somos un regulador nuevo, pero estamos trabajando muy fuerte y con proyectos bastante ambiciosos para mejorar y para llegar a lugares que pues no se ha tenido el servicio en nuestro país. Muchísimas gracias. Está muy claro que están aplicando, porque estamos aquí hablando de la comparación 4G, 5G, pero no de tecnología, pero del momento en que hubo disponibilidad de espectro en esos para las dos tecnologías, y está claro que están aplicando todo lo que aprendimos de los problemas que tuvimos con 4G y 3G, de precios, de planear, etcétera, están aplicando en este momento, y no estoy hablando solamente de México, están aplicando lo que aprendimos con países diferentes, y es muy interesante. Yo dividí esto en 2 partes, pero en verdad no logré completamente dividir y no hablar de inversión y precio en la primera parte. Eso es verdad. Y claro, ya esperaba que eso iba a pasar. Entonces vamos a usar la segunda parte para ir un poco más adentro de este tema y hablar de inversión. Y claro, si logran también traer un poco del futuro de bandas de espectro, si quieren hablar, porque cada país, y claro, pienso que Huawei ya empezó a hablar un poco de bandas y va a hablar un poquito más también en la segunda parte, para que hablemos así como cuáles son los puntos específicos que van a traer capacidad de inversión. Y pienso que Santiago habló bastante de precio, de términos de pago, etcétera. Pero me gustaría saber entonces cuáles son
las condiciones que ves específicas que están conectadas a los puntos que trajiste como más generales de eso que nos gustaría de traer para que pensemos juntos sobre estas condiciones diferentes que van a llegar en más inversión después. Ok. Yo creo que para nadie es un secreto que este juego es un juego de inversión. De hecho, el proceso de consolidación que estamos viendo un poco responde a las necesidades de inversión. Yo le voy a dar chance a mis compañeros de que ahonden más en el tema, pero hay un elemento que a veces es sutil y que a veces lo desatendemos, que termina siendo fundamental y está asociado con la neutralidad competitiva. Hemos visto en algunos lugares, en algunos países, en donde el regulador, con una visión de atraer mayor número de jugadores, termina flexibilizando las reglas de ingreso, de elegibilidad para participar en los procesos de subasta de espectro, que al final del día son la puerta de entrada para hacer las inversiones. Yo siempre me pregunto si tú eres, por ejemplo, una institución universitaria que está comprometida con la excelencia académica, lo único que no harías es reducir los requisitos de ingreso. Vas a querer que entre solamente la gente, o mayormente, la gente que realmente está comprometida con la excelencia académica. Pero nuestro modelo a veces está tan deformado que como lo que buscas es recaudar en el punto de ingreso, permites la entrada de virtualmente cualquiera en los procesos de subasta de espectro, y eso genera unas distorsiones que son difíciles de resolver en el mediano plazo. Yo creo que el caso colombiano, aunque no exclusivo, sí es emblemático de esa visión que es un poco desorientada. Buscas atraer jugadores que no necesariamente tengan la experiencia ni la capacidad para participar en una subasta de 5G. Terminas consiguiendo 4 jugadores. Les voy a contar el final de la historia y después les cuento cómo se desarrolla la novela. De esos 4 jugadores, 2 se mueren antes de nacer y se quedan 160 MHz de espectro inutilizados, sin obligaciones, sin ejecución, porque elegiste o permitiste que participaran jugadores que no estaban preparados para el desafío de espectro y para los desafíos de inversión que implica el espectro. Y cuando vas un poco más atrás te das cuenta que hay muchísimos jugadores que son fondos de inversión con vocación de corto plazo y con una visión de rentabilidad rápida. Y esa es la antítesis de este modelo de negocio. Este modelo requiere un compromiso sostenido de inversión a largo plazo y la rentabilidad la consigues después de muchos años de invertir y de conocer el negocio. Entonces un poco el insight aquí es quizá la visión que más nos ayuda como países es pensar que el beneficio no se obtiene en el momento de la asignación de espectro, sino se obtiene después de que los jugadores han ejecutado las obligaciones, han desplegado la infraestructura, han reactivado el sistema económico y han dinamizado la economía. Una economía más próspera, más grande, trae beneficios para todos, trae beneficios para los agentes económicos, pero traen beneficios para el Estado que termina viendo un aumento en su recaudo vía mayor actividad económica. Ese es el chip que hay que cambiar y tienes que ser exigente con los requisitos de participación en los procesos, o si no vas a tener unos jugadores que están ahí para ver si pueden hacer un negocio de corto plazo, que la historia nos ha demostrado que es, si no imposible, muy difícil, pero que terminan distorsionando todo el proceso. Esa gente que participa en las subastas, en las pujas, te sube el precio, en las rondas y al final no ponen nada y distorsionan todo el proceso. Entonces yo ahí diría, seamos más exigentes y más cuidadosos y busquemos que el beneficio venga es realmente por el despliegue y por la implementación de una nueva tecnología y no trates de capturar el beneficio en el punto de entrada. Muy interesante esta forma de pensar sobre competencia, y la forma de valorar el resultado, de cómo eso funciona. Y me gustaría, en verdad, preguntar la misma cosa a José, porque ¿cuál es, entonces ahí, bueno, hablamos ahí de competencia, y cuál sería el tema clave, cuál sería el punto que a ti te gustaría? Estamos hablando de 2 países, en verdad, Colombia y Costa Rica, donde fueron países que tomaron decisiones sobre obligaciones
versus precios de espectro, ¿no? Entonces, ¿cuál punto nos gustaría como detallar un poco más sobre inversiones y cómo el punto que sería clave para tomar una decisión de invertir más como operador, considerando los puntos que ya hablamos aquí? Si tuviera que resumirlo en una frase, ciertamente el capital se invierte donde hay certidumbre regulatoria, sin duda alguna. Santiago mencionaba un tema que también conecta con espectro, y es precisamente un tema estructural de mercado en cuanto a la cantidad de participantes. Y aquí voy a salirme de Costa Rica, voy a poner el caso de Panamá, un caso ya conocido. Pasa inicialmente de 4 a 3 operadores y después de 3 a 2. Más de 4 millones de población, más de 5 millones de líneas. O sea, el mercado actualmente ya ha enviado una señal de cuál es la estructura correcta. Hay que decirlo con toda sinceridad, los mercados de telecomunicaciones por definición tienden a ser oligopólicos, de pocos participantes, precisamente por el tema de las inversiones que hay que realizar, y inversiones que hay que realizar de largo plazo, y por eso precisamente hay que tener seguridad jurídica y hay que tener certidumbre regulatoria. Hay que entender eso. Los reguladores, las autoridades de cada país deben entender que la competencia se puede fomentar entendiendo las estructuras correctas de mercado. Ya hay estudios de GSMA que han indicado que en países donde operan 2 o 3 operadores, los precios se han mantenido, más bien las velocidades han incrementado. Entonces hay que prestarle atención a eso. Ahora hay 3 temas que ya habíamos mencionado en la pregunta anterior y que igual hay que seguirlos mencionando. Espectro de largo plazo. Tienen que ser las concesiones de largo plazo para traer certidumbre. Y saber muy bien desde el primer momento cuáles van a ser los procesos para las prórrogas de ese espectro, para las futuras extensiones. Eso es sumamente importante. El segundo tema que tiene que ver cuando diseñamos subastas sin fines recaudatorios es de nuevo entender si esas subastas sin fines recaudatorios realmente los objetivos que se están planteando en esas obligaciones de hacer hacen sentido. Hacen sentido no solamente con los objetivos de política pública, lo que se busca cubrir, sino con la naturaleza de la tecnología. Muchas veces podría haber un incentivo en querer poner obligaciones de hacer, por ejemplo, en bandas de 3.500, de bandas medias, en zonas muy rurales que no hace sentido. Y eso es importante revisarlo y entenderlo, porque podría haber en algún momento que más bien valga la pena más pagar en los modelos tradicionales upfront por el espectro que entrar en temas de obligaciones de hacer que nos ponen en camisas de fuerza, que no nos permiten direccionar las inversiones que nos den oxígeno precisamente para llevar la banda ancha móvil a lo largo y ancho de todos los mercados. Ese es otro tema que es fundamental. Lo mencionaban anteriormente, que también es importante. Muchas veces vemos el espectro únicamente como lo que uno paga en el momento de la subasta, pero eso hay que sumarle las obligaciones de hacer, más el canon de espectro, más el servicio universal, y hay una serie de gastos asociados a los temas de espectro que es importante considerarlos en la parte de la formulación. Esos digamos, son de los elementos más importantes para tener certidumbre de que los marcos regulatorios permitan alinear la cancha, que permitan entender el rol que están generando las tecnologías emergentes en el uso de esas capacidades, en el uso de esa infraestructura. Eso hay que analizarlo, y hay que analizarlo muy, muy detenidamente, porque se nos podría estar pasando elementos que son sumamente importantes de generar cambios regulatorios precisamente para seguir incentivando esas inversiones, un despliegue rápido de la tecnología y, como lo decía al final, poniendo el centro en el usuario, porque ¿qué es lo que se busca? Finalmente, desde luego, nosotros los operadores, ¿qué es lo que buscamos? Conectar más personas, más rápido, con un propósito en común con las autoridades, y es hacerlo en el menor costo. Y para poder hacer esas 3 cosas,
es importante generar esas condiciones en temas de espectro, esas condiciones en temas fiscales, en la correcta estructura de mercado. Si alguna de esos elementos empieza a no tener se empieza a desordenar, empieza a no tener una coherencia, desde luego que va a generar esto inconsistencias de cara al usuario final de poder presentar esos servicios. Y digo el usuario porque finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Que el usuario utilice la tecnología en un ambiente productivo precisamente para buscar beneficios socioeconómicos. Que aquellas personas de la población que están en una situación de pobreza o pobreza extrema usen la tecnología, ¿para qué? Para desarrollar habilidades que les permita mejorar su condición. Y eso solo lo logramos haciendo una adopción rápida de la tecnología y también planteando una dimensión de la brecha digital que ustedes mencionaban anteriormente, que tiene que ver con la brecha de uso. Y eso es un aspecto sumamente importante en la política pública, en el tema regulatorio, que no debemos dejar de ver. Nosotros somos los más interesados en que haya una rápida adopción de la tecnología, son temas vitales. No, es perfecto. La palabra de tu respuesta fue certidumbre. Certidumbre. Y eso sería exactamente la respuesta que yo daría si recibiera la misma pregunta, y listando cuáles son los puntos diferentes, y que si uno sale un poco, ya no tiene más certidumbre, es verdad, porque no sabes cómo y por qué y cuál es el objetivo de la inversión. Muy interesante estos detalles que escuchamos de ustedes dos sobre inversión y cuáles son los próximos pasos para que el usuario gane este partido aquí de la discusión. Sí, como yo dije, César, te iba a preguntar sobre cuáles son estas decisiones de espectro que ayudan a bajar el costo de despliegue, que eso está directamente conectado ahí al ecosistema, y eso está también conectado a algunas bandas específicas y disponibilidad, etcétera. Entonces me gustaría escuchar un poco del punto de Huawei sobre este tema. Bueno, sí, no me atrevería a decir que… ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. No me atrevería a decir que el espectro gratis sería la solución, ¿no? Pero inclusive diferentes organizaciones mencionan que precisamente las decisiones sobre espectro y sobre regulación son sin duda el factor más importante en la viabilidad de la construcción de una red de nueva tecnología de alta capacidad como 5G. Lo mencionó José, no nada más se trata de entregar la frecuencia, realmente, y poniéndome en los zapatos de los reguladores, sé que tienen un trabajo muy complicado, porque tienen que gestionar un recurso que es súper valioso, se tiene que asignar de la mejor manera posible, y además tienen que ver cómo se incentiva la inversión, porque esa decisión va a impactar no nada más en el negocio del operador y en los servicios del usuario, realmente va a impactar en la construcción de infraestructura digital del país. Y en ese sentido, observo muy positivamente, en México se le puso una visión de transformación digital muy fuerte a muchas cosas. Esta debe ser una de ellas en las que tenemos que seguir poniendo énfasis. Citel, por ejemplo, menciona que la correcta asignación de espectro, de hecho, es un catalizador de la promoción de inclusión digital. Y eso es en beneficio de todas las personas. No es en beneficio del operador, no es en beneficio de solo algunos, sino de todas las personas. Todos nosotros ya estamos muy acostumbrados, y me repito un poco de mi concepto anterior, ya no podemos vivir con ciertos servicios digitales, sin ciertos servicios digitales. Ya no podemos vivir sin ellos, y por lo tanto la infraestructura digital tiene que seguirse fortaleciendo, y definitivamente ahí el Estado tiene una gran oportunidad de utilizar su responsabilidad para que esto suceda de mejor manera. Entonces, hablando un poco de las bandas que decías, ya hablaron ahorita también, tanto José como Santiago, de algunos lugares donde se quedó el espectro sin uso. De hecho, no mencionaron el caso de Paraguay, pero también ahí hay un pedazo de 200 MHz, si no me equivoco, que se le asignó a un potencial operador que no tiene experiencia, y probablemente ahí se va a quedar. Hay otro operador que tiene mucha experiencia, que también tiene un buen pedazo,
y lo van a hacer muy bien. Pero aquel operador, ese espectro está ahí. Entonces, tomo como ejemplo, entonces ya escuchamos Colombia, ya escuchamos Panamá. Hay otras restricciones complicadas en países como Paraguay, en Costa Rica. Hay que seguir fomentando la inversión, que haya la cancha pareja para todos, que todos podamos jugar en el Mundial. De hecho, afortunadamente ya hay 48 equipos, entonces casi todos los países están presentes. Entonces, yendo a algunas subastas que hemos venido promoviendo, escuchando, o discusiones de espectro futuro, esto es muy, muy importante. El espectro, más espectro se va a necesitar. Entonces, en México, por ejemplo, tenemos en puerta, y creo que ya se mencionó, la potencial subasta de 600 MHz. Nosotros estamos listos con el equipo desde hace bastantes años para el operador que consiga el espectro, y le vamos a poder ayudar a incrementar su despliegue de manera inmediata. Y la otra discusión que ya lleva unos años y que esperemos, yo ya la veo como casi terminada, pero la vamos a cerrar bien en la WRC 27, y es la famosísima banda de 6 GHz. Esa banda se necesita para el futuro y la evolución de las redes móviles. Ya mencioné un poco que en muchos países van en 70% de penetración de 5G, ya están hablando de 5.5G, ya están desplegando y probando 5.5G, y en algunos lugares 6. Se necesitan canales no solo de 80, potencialmente de 100, de 200 y eventualmente de 400. ¿En dónde está ese espectro? ¿En dónde va a estar en Latinoamérica si no es en las bandas medias? Y una de esas es la parte alta de 6 GHz, que esperemos que los países que están todavía procesando la decisión lo puedan poner a disposición. Ya dijimos que el espectro tiene que estar disponible sin dilaciones, al precio correcto, en cantidades suficientes, para que la tecnología se aproveche en beneficio de la inclusión digital de toda la sociedad. Muchísimas gracias, César. Casi llegamos al final de un panel de espectro sin decir megahertz y gigahertz. Pero ahora decimos en esta pregunta, porque hablamos mucho de inversión, hablamos mucho de lo que es posible, pero necesitamos también escuchar cuáles son las bandas que están en la mesa y que van a estar en estas subastas sobre las cuales necesitamos tomar decisiones, subastas o asignaciones directas, o depende del país, necesitamos tomar esas decisiones de las cuales estamos hablando para el futuro. Y entonces terminamos con la visión de, claro, CRT sobre todo eso, como hicimos en la primera parte, y la pregunta aquí que es muy importante es cómo buscamos y encontramos el equilibrio entre los objetivos fiscales y los incentivos para inversión, de los cuales hablamos mucho en este panel hoy. Uf, la pregunta. No, pues yo creo que definitivamente estos no son objetivos que estén peleados, ¿no? Como hablaba en mi primera intervención, realmente creo que es todo parte de un modelo de desarrollo en el cual se da cierto pago, pero también se da cierto pago en esta nueva visión, sobre todo que tiene el regulador, pues como parte de este cumplimiento de obligaciones, o no obligaciones, sino compromisos, que yo prefiero llamar en general compromisos, porque son, digamos que, obligaciones, pero en el sentido de que el operador ha tenido oportunidad de valorarlas y de ver si hacen sentido en un modelo de negocios que pudiera ejecutar, ¿no? Entonces, creo que no están peleadas. El ir y cubrir lugares que actualmente no estén cubiertos, por supuesto, hay otros instrumentos, también ya hablaba en la parte anterior de la parte satelital, ¿no? Entonces habrá lugares que se puedan cubrir mejor a partir de ese tipo de tecnologías, desarrollos, pero ciertamente también hay todavía algún espacio para cubrir localidades que tengan algún tipo de condiciones de rentabilidad, o de que pues haga falta como un empujoncito, ¿no? Digamos un apoyo por parte del instrumento que actualmente prevé la ley, que hablaba en la parte anterior también, que es el tema de los descuentos, ese tipo de obligaciones o posibilidad de acreditar la contraprestación o un pago de derechos con ese tipo de obligaciones, pues sin duda genera también un mercado, ¿no? Expansión de un mercado
para los operadores, y entonces creo que ahí es un ganar-ganar para ambos. Otra parte que me gustaría comentar en relación con lo que se ha estado comentando en esta segunda parte del panel es que yo creo también que hay espacio para todos, hay una cancha bastante amplia. El país, por ejemplo, México es un país bastante grande, bastante diverso en cuanto al tipo de necesidades que hay en cada región. Entonces, en ese sentido, hay ciertamente operadores nacionales que pues, participan actualmente en el sector. También hay operadores que participan también, que dan servicios, que tienen modelos de negocio más regionales, más locales, que estamos buscando en el regulador, pues en conjunto con una estrategia más amplia, todo el esfuerzo que está haciendo Promptel, todos los instrumentos que nos da la nueva ley, pues también generar ciertas condiciones para que puedan tener acceso a ese tipo de operadores para cubrir otro tipo de necesidades, ¿no? Otro tipo de modelos de negocios que puedan ser más acotados, que puedan ser locales, regionales, donde están esos operadores actualmente. Entonces creo que justamente en el hablar de nivelar la cancha es necesario tener en cuenta que pues, hay muchos actores, diferentes tipos de actores. Hay industrias, por ejemplo, también actualmente que necesitan ser atendidas con necesidades muy particulares. Sabemos la experiencia que tienen los operadores nacionales, digamos, en atender esas necesidades, pero hay muchos actores, hay muchos modelos de negocios. Creo que el valor del espectro en ese sentido tiene que reflejar también esa heterogeneidad, y el regulador está también para abrir la cancha, para no imponer algún tipo de traba, porque la regulación en ese sentido pues, es habilitar más que interferir o poner algún tipo de obstáculo. Entonces, eso queremos ser, un regulador abierto que sin duda conozca desde el punto de vista técnico los retos que tienen estos tipos de agentes o ese tipo de modelos de negocios para desarrollarse, los riesgos que existen, las experiencias a nivel internacional, pero también que pueda habilitar que distintos actores pues, puedan tener acceso. En ese sentido iría mi comentario para esta segunda parte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no tenemos más tiempo para continuar la discusión, pero me gustaría preguntar, es interesante terminar la conversación así, preguntar, y para que me contesten en 3, 4 palabras, no necesitan explicar nada, porque pienso que ya explicaron muy bien esos puntos, pero me gustaría pedir que escogieran un punto de decisión de espectro, que sería el punto más importante para el desarrollo digital, para inclusión digital, y ahí podemos terminar con este mensaje de cada uno de ustedes. César, por favor. Máxima disponibilidad con visión futuro. Perfecto. Santiago. El espectro no es una fuente de ingresos, es un insumo y hay que asegurarse que se use bien. Perfecto. José. Los países que van a liderar la próxima década digital serán los que entiendan de que el espectro no es un tema de precios, sino es un tema de fomentar la inversión y fomentar la adopción digital. Marisol. Acceso al espectro a quien lo requiera para conectar. Sin esa condición no se puede hablar tampoco de un acceso, digamos, en general. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Empezamos muy bien, es LTD. Gustazo, señor. Vamos a aplicar la selfie, ¿no? Ahora nos toman una foto A la foto oficial. oficial. Y luego una selfie.